Raúl había estado conduciendo por horas. La carretera interminable parecía una serpiente gris que se deslizaba a través de un paisaje desolado. Fuera del coche, la noche se alzaba pesada y fría, envuelta en una niebla espesa que parecía tragarse todo a su paso. Cada curva lo llevaba más lejos de la civilización, y las luces del coche eran lo único que rompía la oscuridad que lo rodeaba. El cansancio comenzaba a hacer mella en su concentración, pero de repente, algo lo sacó de su trance. A lo lejos, entre la bruma, se erguía una figura solitaria, una casa grande, desordenada, que parecía haber sido olvidada por el paso del tiempo. Raúl, con la vista fija en la silueta de la casa, sintió una presión en su pecho, como si la misma atmósfera le advirtiera que no debía acercarse. Pero la curiosidad, esa chispa que nunca lo abandonaba, pronto se hizo más fuerte que el miedo. Decidió acercarse. El coche dio un par de vueltas antes de detenerse frente a la casa. La fachada estaba cubierta por el desgaste de los años, y el color de las paredes había perdido su vitalidad, ahora apenas visible bajo la capa de suciedad y humedad. Las ventanas, oscuras y rotas, parecían ojos vacíos, observando cada movimiento de Raúl desde las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no se detuvo. Abrió la puerta del coche y, sin pensarlo más, comenzó a caminar hacia la entrada. En ese instante, el viento sopló con fuerza, enviando hojas secas a su alrededor, como si la casa quisiera advertirle que se diera la vuelta. El sonido del viento era casi como un susurro, pero tan bajo que parecía ser parte de la misma casa, como si el aire estuviera lleno de secretos que nadie debía conocer. El viento soplaba fuerte, casi como si quisiera hablarle, pero susurraba solo lo suficiente para helar el alma de quien se atreviera a escuchar. Raúl no comprendió la sensación que lo invadía, una mezcla de desasosiego y fascinación. Miró la puerta, vieja y de madera desgastada, que parecía resistirse a abrirse, como si la casa misma intentara impedir que entrara. Aún así, no vaciló. Tomó la perilla y empujó, y con un crujido sordo, la puerta cedió. Al cruzar el umbral, fue como si algo invisible lo hubiera acogido en su interior. Un aire espeso lo envolvió, y la atmósfera se volvió de pronto más densa, más opresiva. El interior estaba oscuro, mucho más de lo que había imaginado. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar las paredes cubiertas de moho. La madera vieja crujía bajo sus pies mientras avanzaba por el hall, y el aire estaba impregnado con un olor a tierra húmeda, a abandono. No había señales de vida. No había rastro de ningún ocupante, pero algo lo inquietaba profundamente. El silencio era profundo, pero no era un silencio común. Había algo más, una presencia que lo observaba, algo que estaba allí sin estarlo. Raúl miró a su alrededor. El mobiliario era antiguo, cubierto por sábanas blancas manchadas de polvo. Las estanterías estaban llenas de libros cubiertos de una capa gruesa de polvo, algunos de ellos con títulos que apenas se distinguían. En una de las paredes, un retrato enmarcado colgaba torcido, como si alguien lo hubiera colocado sin interés. La mirada de la mujer pintada en él era penetrante, como si la figura estuviera observando cada uno de sus movimientos. Raúl apartó la vista rápidamente, sintiendo que los ojos de la pintura lo seguían. Decidió avanzar hacia el salón principal. Un gran espejo de marco dorado colgaba en una pared, reflejando la penumbra de la habitación. El cristal, sucio y empañado, apenas reflejaba la luz de su linterna. Sin embargo, al acercarse, un escalofrío recorrió su espalda. En el reflejo, algo se movió detrás de él. No era su propia figura lo que veía, sino una sombra que se deslizaba de manera sutil, una sombra que no coincidía con su cuerpo. Se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Solo el silencio. Miró el espejo nuevamente, pero ahora estaba claro, no había nada. Aún así, la sensación de ser observado no desapareció. Era como si la casa misma estuviera vigilándolo, esperando algo, sin dejar de acecharlo. Un ruido sordo, casi imperceptible, rompió el silencio. Un golpeteo irregular que venía del piso superior. Al principio pensó que era el viento, pero no pudo sacudirse la sensación de que alguien, o algo, estaba caminando en las habitaciones superiores. Sin poder evitarlo, Raúl comenzó a subir las escaleras. Los escalones de madera crujían bajo su peso, y la oscuridad parecía volverse más espesa a cada paso. Al llegar al pasillo, se detuvo frente a una puerta cerrada.
Un ligero resplandor provenía de debajo de la rendija. Algo no estaba bien. Con un nudo en el estómago, Raúl tomó el pomo de la puerta. La manilla estaba fría, como si el metal hubiera sido tocado por la escarcha. Al abrirla, una ráfaga de aire helado lo hizo retroceder. La habitación frente a él estaba vacía, pero la sensación de que algo se encontraba allí era casi palpable. Unos muebles rotos, una alfombra deshilachada. Y, en el centro, una silla de madera girada hacia la ventana. Como si alguien se hubiera levantado de ella en ese preciso instante. De pronto, el aire se volvió aún más pesado, y una risa suave, casi inaudible, flotó en el ambiente. Raúl se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. No había nadie. La risa había desaparecido, pero la sensación persistió. Algo o alguien lo estaba esperando. Raúl no sabía cuánto tiempo había pasado desde que entró en la casa, pero la sensación de ser observado no había desaparecido. El aire, ahora más denso, parecía oprimir su pecho con cada respiración. Cada paso que daba hacia el pasillo superior lo hacía sentir más atrapado, más alejado de cualquier seguridad. Aunque el sonido de sus pasos era el único ruido en la casa, sentía que algo más se movía en la oscuridad, como si algo lo estuviera siguiendo, pero sin dejar huella. El pasillo era largo y angosto, las paredes estaban cubiertas por papel tapiz desgarrado y moho, y el suelo de madera crujía bajo su peso. Cada una de las puertas que pasaba parecía emitir un murmullo bajo, un susurro que lo invitaba a entrar, pero al mismo tiempo lo repelía. Raúl no podía decidir si su mente lo engañaba o si realmente la casa le hablaba. El viento afuera se colaba por las rendijas de las ventanas rotas, y el sonido del crujido de la casa aumentaba con cada ráfaga, como si las paredes fueran una extensión de algo mucho más grande y antiguo. Cuando llegó al final del pasillo, vio una puerta cerrada al final, aparentemente intacta en comparación con las otras. Una luz tenue se filtraba por debajo, como si hubiera algo en su interior esperando ser descubierto. Raúl se acercó, sintiendo una presión creciente en el pecho. Su mente le gritaba que no debía abrirla, que debía irse, pero sus pies se movieron por sí solos. La manija estaba fría, pero no había marcha atrás. Abrió la puerta. El aire que salió de la habitación fue helado, como si el cuarto estuviera sellado desde hacía años. Raúl retrocedió un paso antes de entrar. La habitación estaba oscura, más de lo que debería estar, y la luz de la linterna parecía perder fuerza en la penumbra. A medida que avanzaba, pudo distinguir lo que había dentro: una cama de hierro, envejecida y cubierta de polvo, una silla que estaba apuntando hacia la pared, y una pequeña mesa de noche sobre la que descansaba un reloj antiguo, que no parecía haber funcionado en mucho tiempo. En la esquina más alejada de la habitación, una figura se recortaba débilmente en la oscuridad. Raúl no podía distinguir qué era, pero sentía que no debería acercarse. Sin embargo, sus pasos lo guiaron, como si la casa lo estuviera conduciendo. Cuando se acercó, lo que vio lo dejó paralizado. En la esquina, un retrato colgaba de la pared. La pintura era antigua, el óleo desvanecido por el tiempo, pero lo que lo hizo detenerse fue la expresión en los ojos de la figura en el retrato, una mujer, con una mirada fija y penetrante, como si estuviera observándolo a él. Raúl sintió una sacudida interna, un sentimiento de claustrofobia repentino. No podía apartar la mirada de esos ojos. Se dio cuenta de que la pintura, a pesar de su antigüedad, estaba inusualmente limpia. Casi nueva. Como si alguien la hubiera limpiado recientemente. Su mente intentó procesar la información, pero antes de que pudiera hacer una conexión clara, un sonido bajo y extraño retumbó por la casa. Un golpeteo, como si alguien golpeara las paredes desde el otro lado, un eco lejano que resonaba a través de la estructura. Raúl giró sobre sus talones, y el miedo lo invadió de inmediato. Sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo, y un sudor frío le recorrió la frente. Miró hacia la puerta, pero estaba cerrada con fuerza, como si algo hubiera bloqueado el paso. No había forma de regresar por donde había entrado. El golpeteo continuó, más fuerte ahora, y Raúl comenzó a caminar hacia la salida de la habitación con rapidez, pero algo lo detuvo en seco. El reloj sobre la mesa de noche comenzó a sonar, aunque no había dado la hora en años. El sonido del tic-tac se amplificó, volviéndose más ensordecedor con cada segundo que pasaba. «Esto no tiene sentido», murmuró Raúl para sí mismo, tratando de calmarse. «Estoy alucinando».
pero en lo más profundo de su ser, sabía que algo no estaba bien. Algo dentro de la casa lo había llamado, y ahora no podía salir. Cada paso que daba lo mantenía más atrapado. Decidió salir de la habitación, pero cuando intentó abrir la puerta, la manija se detuvo bruscamente. No había forma de abrirla. Era como si la casa lo hubiera aprisionado. La puerta estaba cerrada, pero la presencia en la habitación era aún más palpable. El aire parecía espeso, como si la misma casa estuviera respirando con él. Raúl miró hacia el pasillo y vio que las sombras comenzaban a moverse. De una forma extraña, el pasillo ya no parecía igual. Las paredes parecían inclinarse hacia él, y la luz de su linterna comenzaba a parpadear. Un susurro, bajo y casi inaudible, llegó a sus oídos. No podía entenderlo, pero las palabras resonaban en su mente con claridad: no te vayas, no te vayas. Raúl sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho, resonando en sus oídos como un tambor que marcaba su propio miedo. La casa, con su oscuridad densa y opresiva, parecía estar viva, respirando junto a él. El aire, cargado de humedad y algo más, se volvía más espeso con cada paso que daba. Ya no había vuelta atrás, se encontraba atrapado en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las reglas de la realidad no se aplicaban. La puerta detrás de él continuaba cerrada, como si la casa hubiera tomado control de sus movimientos, impidiendo su salida. Raúl giró sobre sus talones, buscando una nueva vía, pero el pasillo que antes conocía ya no era el mismo. Las paredes, que antes parecían viejas y caídas, ahora estaban cubiertas de marcas extrañas, como si alguien las hubiera rasgado desde el interior. Algunas manchas, casi imperceptibles a la luz de la linterna, parecían moverse lentamente, como si la pared estuviera viva. El reloj en la habitación había dejado de sonar, pero el eco del tic-tac resonaba en su mente, como si el tiempo ya no fuera su aliado. En su lugar, el sonido de pasos suaves, pero firmes, comenzó a llenar el vacío. No eran sus propios pasos, ni los de nada que pudiera ver, pero el sonido de esas pisadas lo envolvía. Raúl se giró, buscando, pero lo único que encontró fue la sombra de su propio reflejo en la pared. Cada rincón de la casa lo atraía de manera extraña, como si las paredes mismas lo estuvieran empujando hacia algo, hacia un destino que él no comprendía. Miró alrededor, con la linterna temblorosa en su mano, y se dio cuenta de que algo había cambiado en la atmósfera. Las sombras, antes inofensivas, ahora parecían moverse con vida propia. Se deslizaban, se retorcían en las esquinas, pero tan lentamente que Raúl no podía decir si su mente estaba jugando con él o si de verdad algo estaba sucediendo. Un estrépito sordo sonó desde el segundo piso, un sonido seco y estruendoso que le hizo saltar el corazón. Raúl se paralizó por un momento, tratando de decidir qué hacer. El miedo lo había invadido por completo, pero algo más, una sensación inexplicable, lo impulsaba a continuar. Era como si la casa lo estuviera invitando a adentrarse más en su interior, a descubrir lo que realmente se encontraba allí. Decidió subir las escaleras. Cada paso era más pesado que el anterior, y el crujir de la madera resonaba en todo el pasillo. A medida que subía, sentía que el aire se volvía más denso, que las sombras se estiraban hacia él, como si intentaran atraparlo. Cuando alcanzó el último peldaño, un chillido penetrante llenó el aire, tan agudo que hizo que Raúl apretara los dientes y cerrara los ojos por un segundo. Al abrirlos, se encontró en un corredor más estrecho, con puertas cerradas a ambos lados. Algunas de ellas, al igual que las paredes, estaban marcadas por extrañas cicatrices, como si algo hubiera intentado escapar desde dentro. La sensación de ser observado aumentó aún más. Raúl se giró hacia la primera puerta a la izquierda, que parecía ser la más cercana. La empujó lentamente, y un olor a tierra y a algo rancio le golpeó las fosas nasales. La habitación era pequeña, apenas iluminada por la luz que se colaba desde el pasillo. Al principio no pudo distinguir nada en la penumbra, pero a medida que sus ojos se adaptaban, vio una figura en el centro de la habitación. Era una silla de madera, desgastada, con el asiento cubierto por una tela raída. En la mesa frente a ella, un trozo de papel amarillento descansaba, arrugado y aparentemente olvidado. Raúl sintió un impulso incontrolable de acercarse. Se acercó a la mesa con pasos lentos, como si el aire lo estuviera sosteniendo, como si la casa misma lo empujara hacia ese objeto olvidado. Con mano temblorosa, alcanzó el papel y lo desdobló.
Las palabras escritas en él eran difíciles de leer, borrosas, pero en el centro del papel, algo llamó su atención. Un nombre, Elena. El nombre le resultó familiar, aunque no sabía de qué. Como si su mente estuviera tratando de recordar algo que no quería recordar. Pero cuando sus ojos se posaron en la firma al final de la carta, un escalofrío recorrió su espalda. La firma era ilegible, pero el trazo de la tinta parecía moverse, como si las palabras estuvieran cambiando de forma bajo su vista. De repente, un ruido sordo y repetido comenzó a resonar desde las paredes. Golpes. Golpes bajos, como si algo estuviera intentando salir. La casa parecía retumbar con cada golpe. Raúl se giró, pero no había nada allí. La luz de la linterna parpadeó una vez más, y luego se apagó por completo. En la oscuridad, algo se movió, un susurro suave, casi como un suspiro. «Elena», dijo una voz, aunque no sabía si era real o si lo había imaginado. Raúl se alejó rápidamente de la mesa, con el papel aún en las manos, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, la cerradura de la habitación se cerró con un estrépito. La sensación de que no estaba solo, de que algo lo rodeaba, lo invadió por completo. De repente, las sombras en la habitación se alzaron, creciendo y estirándose hacia él. La figura de la silla parecía cobrar vida, como si alguien se estuviera levantando de ella. En ese instante, una ráfaga de aire helado lo golpeó en la cara. Y una risa, baja y gutural, empezó a llenar el aire, proveniente de todos los rincones, rodeándolo. Raúl intentó abrir la puerta, pero la manija estaba fría, congelada. Se giró para ver a la sombra acercándose cada vez más, y aunque su cuerpo le pedía huir, sus pies se mantenían pegados al suelo. No podía moverse. No podía escapar. La casa, en su silencio, ya le había reclamado.